Muy buenas, gente. Hoy el vídeo va a ser un poco, como veis, abigarrado, porque me pareció interesante, porque ya están surgiendo muchas preguntas sobre render, sobre texturizado, etcétera. ¿Cuáles serían los programas que yo personalmente utilizo para el proceso de creación de miniaturas o incluso de concepts para conseguir convencer de que me financien esas miniaturas? Entonces, vamos a ver una visión de cuál sería mi workflow, mi línea de trabajo, que no es en absoluto la Biblia, o sea, cada uno tendrá la suya. Por supuesto, esta, repito, ni siquiera creo que sea la mejor. Hay gente que seguro que trabaja muchísimo mejor que yo, con más fluidez. Simplemente os voy a explicar cuál es mi situación y cómo pienso yo que podríais empezar a generar vuestro propio flujo de trabajo. Así que, vamos a ello. Bien, lo primero os quiero recomendar, creo que esto es casi un mandamiento y casi seguro que la mayoría ya estaréis. Os recomiendo esta página, ArtStation, tanto para empezar a crear vuestro portfolio, como sobre todo, yo creo que es lo importante, ver qué es lo que está haciendo la gente, y una pestaña que mucha gente no utiliza y creo que es lo esencial precisamente de esta página, es si clicáis aquí en retos. Estos son retos periódicos que va generando el propio ArtStation de distintas cosas. Vamos, por ejemplo, ahora fijaos, el tema es ciudades, vehículos del futuro, personajes. A mí me gusta, si pincháis aquí en retos pasados, son todos los retos que se han ido generando. Y si, por ejemplo, fijaos, vamos a poner, por ejemplo, diseño de personajes, que sería lo más cercano al tema de miniaturas. Si pincháis, veréis los ganadores y lo importante, que esto es lo que de verdad interesa de este apartado, es que podéis clicar y ver no solo cuál es la imagen final, sino todo el proceso que han tenido desde el principio. O sea, igual no todos os pondrán desde el boceto al lápiz, pero fijaos que prácticamente es todo ese proceso. Ya digo que hay concursos que simplemente son de 2D, de grafismo, pero hay concursos en los que llegan hasta generar prácticamente ya el modelo para impresión 3D. Entonces, os lo recomiendo encarecidamente. ArtStation, la pestaña de retos, y fijaos la cantidad de gente, cada uno de los concursos igual hay 50, 60 personas que además son buenísimos, podéis aprender muchísimo del flujo de trabajo, vais a ver un montón de recomendaciones, de truquillos, o sea, esto es una auténtica maravilla, o sea, ArtStation, toda esta parte es para volarse la cabeza, o sea, es impresionante. Ahí de vez en cuando, ya digo, hay muchísima información, cuesta, pero id empapándoos, os vais metiendo, vais viendo cosas y sobre todo, os lo digo, hay gente buenísima, profesionales y no profesionales. Aquí hay gente que yo me dan 100.000 patadas. O sea, no, yo sé que no llego a estos límites. Yo estoy en el común de los mortales, en los que todavía seguimos aprendiendo y hasta el infinito. Pero bueno, una vez hecha esta recomendación, vamos a ir al lío, ¿no? Vamos a ver qué os recomiendo yo como flujo de trabajo. Bien, vamos a verlo. ¿Cuál sería mi concepto? O sea, si yo desde el principio me dan un encargo o quiero yo hacer de una miniatura, me da igual. Y cuando hablo de miniaturas, puede ser incluso ya dioramas o piezas, vehículos, incluso maquetas de edificios. Vamos, todo lo que es esa mezcla entre el arte y un poco la ingeniería, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Bien, yo lo primero, el primer paso, y creo que eso es algo insoslayable, o sea, no podéis saltároslo, es coger el lápiz. Coger el lápiz es básico. Si no empezáis a trazar vuestro proceso, si no tenéis esa capacidad de rápidamente generar una figura que os permita a partir de ahí generar más ideas, mandársela al cliente, que él nos diga sí, no, lo veo correcto. Ya digo que tampoco hace falta el tener un maestro, ¿no? El ser un Miguel Ángel y generar ahí con carboncillo y que aquello sea ¡buah!, la Capilla Sistina. Pero sí que tenéis que ser capaces de coger ese lápiz y plasmar lo que tenéis en la cabeza. O sea, directamente al ordenador, repito, es muy, muy peligroso.
Bien, digamos que ya hemos generado ese boceto que, repito, no tiene por qué ser de una excesiva calidad. El segundo paso, y esto es algo personal, y utilizo 3D Max porque ha sido el programa que yo he manejado durante igual ya llevaré 15 o ya para 20 años, es el tema del volumen básico. Este volumen básico lo aplicaría tanto a piezas pequeñas como a conjuntos. ¿Por qué? Porque si hacemos, ese es el concepto de caja blanca, de white box, que veréis en muchos tutoriales. Si empezamos a generar esas cajas, vamos a mantener las proporciones entre todas las piezas. Es decir, si nosotros, mediante 3D Max, vamos a generar un conjunto de geometrías que más o menos van a ser el tamaño que nosotros estamos generando, imaginaos que, por ejemplo, no se trata solo de un personaje, sino que ese personaje está apoyado en digamos, una columna rota, hay aparte un cráneo de un dragón que acaba de matar, hay una espada que además queremos que sea casi tan grande como nuestro personaje. Es decir, va a haber una serie de piezas que nosotros, mediante 3D Max o Blender o lo que vosotros queráis, vais a generar unas piezas que en donde vais a controlar muy fácil las medidas y vais a mantener las proporciones entre las mismas. Es decir, vais a generar, digamos, un boceto rápido a través de lo que ya habéis dibujado a lápiz. Vamos a generar ese boceto en, digamos, en un modelo 3D. Bien, una vez tenemos ese modelo y ya tenemos nuestra composición hecha, yo creo que el paso siguiente, ahí ya sí que nos lanzamos a ZBrush. ZBrush ya habéis visto que es un programa impresionante. O sea, si estamos hablando de modelado, de que queremos llegar al detalle más ínfimo, yo creo que no existe otra alternativa. Igual que 3D Max, sí que digo que hay muchos programas, Maya, por ejemplo, Blender está también muy bien. En el caso de ZBrush sé que está Modo, sé que está bueno, Sculptris, ¿no? Que sería la versión la versión gratuita, pero ZBrush yo creo que es el centro de nuestro trabajo cuando vamos a ese tipo de detalle. Ya veis que ahí podéis generar prácticamente cualquier cosa y hasta el detalle más ínfimo. O sea que vamos, no creo que tenga que profundizar más, sobre todo con ya casi 40 vídeos que llevo explicando truquillos de este programa. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando ya tenemos generado ese modelo ultra detallado, ¿no? Ahí tenemos que irnos al texturizado. Bien, tenéis que entender que el texturizado no es exactamente lo mismo, o sea, no podemos trabajar con ese volumen de puro detalle. ¿Por qué? Porque esas geometrías son de tal peso que cualquier render le va a costar, digamos que un poquito, ¿no? Vamos a hacer sufrir demasiado al ordenador, nos va a costar cada render mucho tiempo, nos va a doler bastante. Entonces, lo que nos interesa también, muchas de las veces, ya digo, hay veces que sí, veces que no, nos interesa generar mapas que nos trasladen ese detalle al volumen básico. Por decirlo de alguna forma, tenemos que ir del high poly al low poly. Eso también lo habréis visto en muchísimos sitios. Ese cambio de high a low es lo que se llama el vaqueo. Ya digo, son conceptos que igual pues los iréis oyendo. Conforme os vais metiendo en este mundillo, lo veréis muchas veces, pero básicamente es eso. El vaqueo, el high-low, es el paso del volumen detallado, geometría brutal, a una geometría mucho más básica, que posiblemente ni siquiera sea la que generamos en principio, sino que sea un paso intermedio entre ese volumen básico y ese volumen detallado. Bien, ese texturizado, en donde se incluye ese detalle, pero a su vez también todo el tema de colores, de texturas, de mapas, de sombras que le vamos a incorporar, de brillos, de reflejos, etcétera. Yo personalmente me gusta muchísimo el tema de Substance Designer. Substance Designer tiene por un lado lo que es el Substance Designer, es un generador de texturas procedurales, que a mí me encanta porque ya poco a poco he ido generando distintos materiales que utilizo en muchos de mis trabajos. Pero también tiene el modelo del módulo de Substance Painter, en donde sí que vamos a poder pintar directamente como los típicos que veis en las tiendas de miniaturas que pintan con pincel y aerógrafo. Substance Painter es esa fórmula llevada al mundo digital. Y por supuesto, Photoshop. Photoshop sí que puede parecer una tontería,
pero es un programa brutal, brutal. O sea, muchas veces lo dejamos ahí como si fuera algo, no, nosotros somos ya artistas 3D, no sé qué. Photoshop os va a permitir conseguir un grado de detalle y de calidad con muchísima más rapidez que cualquier otro programa. Es decir, Substance está de maravilla, pero una vez generemos los mapas, básicamente los colores, lo que hablaba de los reflejos, el occlusion, el cavity, es decir, una serie de mapas que son lo que nos permite recuperar el detalle cuando trabajamos con un volumen de menor carga poligonal, aparte de, ya digo, muchos temas de colores que yo no lo haría nunca en ZBrush. Photoshop nos permite mejorar incluso más esos mapas. Bien, y una vez ya tenemos esas texturas, lo que iríamos es al renderizado. Renderizado que ya habéis visto que ZBrush de nuevo nos lo permite, pero no va a llegar nunca a la calidad que nos va a permitir el haber creado unas texturas fuera de ZBrush y el renderizar mediante programas externos. Aquí sí que hay más duda. O sea, aquí reconozco que no he terminado, sobre todo porque hay una competencia tremenda entre los distintos motores de render. Es decir, yo considero ahora mismo, personalmente, cuando estéis trabajando con piezas únicas, en donde no tengáis un entorno, tenéis que ir o a KeyShot, que es muy fácil, muy sencillo, o a Marmoset, que Marmoset para mí es el tope ahora mismo. Quizás porque es el que más me gusta, el que manejo con más asiduidad, pero es tremendo la calidad de los renders que vais a generar aquí. Y en el momento en que vayáis a conjuntos, es decir, en el que, por ejemplo, ya tenemos un entorno en donde ese bárbaro que hablábamos ya no es que se apoye en un pilar, sino que está inserto en una cueva, hay unas estalactitas, hay unas ruinas al fondo que podemos ver allí luces. Ahí es donde nos tendríamos que ir, una de dos, o a Unreal, que es un motor independiente, o a VRay, que iría siempre ligado con 3D Max o con el programa de modelado que vosotros hayáis trabajado. Ya digo que Unreal cada vez es más y más potente, o sea, sé que Unity es un motor de videojuegos que le ha comido mucho tortilla a Unreal, pero lo que es para renderizar nosotros, para el resultado, sin duda Unreal está llegando a un punto muy, muy bestia. Y además a mí me sorprende porque sé que hay compañeros que están trabajando que ellos se han dedicado más al mundo de los videojuegos y me dicen que Unreal cada vez más está sacando unos tutoriales maravillosos, están dejando todo el tema de Paragon que dejaron, está la gente aprendiendo muchísimo, o sea que Unreal es una asignatura que yo tengo pendiente porque no me he metido a fondo, pero sé que ahí hay chicha, señores. Y por último, una vez hemos hecho ese renderizado, por supuesto, todo render va a pasar por una postproducción. Es decir, ahí vamos a afilar el detalle de nuestro render. Aquí vamos a meterle ese puntillo, ¿no? Ese punto de gracia, de arte. Es decir, un render normalmente os va a salir muy, muy mecánico, os va a salir muy computerizado. No sé cómo explicarlo exactamente, muy artificial. Sí, creo que esa es la palabra. La postproducción lo que nos permite es introducir de nuevo ese arte, ¿no? Ese puntito artesano dentro de ese render artificial. Repito, Photoshop tenéis que manejarlo porque ya veis que es el único que se repite en varias etapas del workflow que os propongo, que ya digo que no tiene por qué ser el mejor. Y además añadir que ese Photoshop os va a permitir trabajar desde las distintas etapas. Es decir, el ciclo que os digo es el ciclo completo, pero ese ciclo lo podemos acortar en caso de que necesitemos contrastar con el cliente o de que simplemente el encargo que nos hacen no contempla todas las fases. Es decir, podemos ir directamente desde el boceto, lo que sería el concept art, directamente desde el volumen básico podríamos meterle texturas y meter ahí ese detalle, o directamente desde el volumen detallado, recordáis, es exactamente lo que hicimos de sacar el render desde aquí y hacer la postproducción en Photoshop. O sea que ya digo que el workflow es circular, puede ser acotado y es más, muchas veces incluso tendréis que ir pasos atrás para ir mejorando. Es decir, esto es precisamente por eso se llama flujo, ¿no? Porque es algo que fluye, que muchas veces no va a ser algo lineal, sino que va a ser circular, espiral, cuántico, es la gracia, ¿no? que tienen estas cosas.
Y un paso que a mí me gustaría explicar a futuro es el tema ya de la impresión a 3D. Esto muchas veces os lo van a encargar a vosotros, en caso de que, como nosotros, aparte del tema, ya digo, de todo esto, sí que es verdad que nos hemos metido ya un poquito en el tema de impresión 3D. Ahí yo creo que los dos programas que ahora mismo son los punteros a la hora de preparar la pieza para la impresión en prototipado rápido, es decir, o en resinas o en FDM, en PLA o ABS, normalmente PLA, serían Cura, que a mí hay mucha gente que todavía dice, es que, hombre, no llega, es un programa estupendo, y Meshmixer. Meshmixer es posiblemente el programa más potente que existe ahora mismo para trabajar con archivos STL, es decir, los archivos de impresión 3D. Estos dos yo creo que son complementarios, o sea, no creo que uno sustituya al otro, creo que cada uno tiene su ámbito de trabajo. Y por último, que esta es la última etapa, que es en la que actualmente estoy intentando introducirme, es ya la de producción. Es decir, la impresión 3D nunca tenéis que verlo como algo que va a generar las piezas, vuestras miniaturas, vuestra joyería, de forma masiva. Es decir, esto es solo el prototipado. Y una vez ese prototipado está contrastado y sabemos que funciona, tenemos que ir a la producción. La producción que, en nuestro caso, estamos yendo hacia el metal, no hacia el acero. Ahí no, el enigma del acero es lo que estamos intentando descubrir ahora y la verdad es que lo estoy disfrutando como un animal. O sea, esto es alquimia pura, las cosas que estoy viendo. Todo esto es algo maravilloso, ¿no? Estamos creando cosas en la nada, ¿no? Son unos y ceros que se transforman en arte. Esto es volver de nuevo a ese herrero, ¿no? Ese forjador, fundidor, como queráis llamarlo, y está siendo una pasada sobre todo porque me está dejando ver cosas que me están sorprendiendo, o sea, hay cosas maravillosas en todo este mundillo. Así que, esto ya os digo, es una visión, he intentado ser lo más conciso posible, pero es verdad, yo hablo mucho, hay veces que me emociono y se me va la cabeza, pero esto es un poquito de todos los programas que nosotros utilizamos, de cómo podría ser ese flujo de trabajo de cara a vuestro propio trabajo. Ya digo que, oye, ojalá alguno me dijerais, oye, pues Andrés, yo pienso que esto es así, porque esto es un aprendizaje continuo. Están saliendo continuamente nuevos programas. Por los mismos programas que nosotros manejamos se actualizan, generan nuevas herramientas. O sea, esto es algo maravilloso, maravilloso porque es un aprendizaje. Nunca somos maestros. O sea, yo creo que aquí, en estos temas, todos somos aprendices de por vida y eso es lo maravilloso. Así que ya veis que más o menos, sí que es verdad, ya os lo adelanto, que me gustaría empezar a enseñar algunos de los otros programas aparte de ZBrush, dependiendo de la aceptación, ¿no? O sea, posiblemente creo que Substance es el que veo que hay más desconocimiento, al menos a nivel en español, dependiendo, por supuesto, de si la gente, oye, pues veo que el vídeo termina viéndolo 10 personas, pues me iría posiblemente a otra herramienta, ¿no? Igual a Unreal o 3D Max, veríamos, ¿no? O incluso hacer cosillas de la impresión 3D, aunque hay gente muy buena. Quiero hacer algún vídeo en donde os recomiende gente a la que yo sigo y que creo que son maravillosos. Pero bueno, ya digo, son temas a futuro. Mirad, incluso os recomendaría, oye, en comentarios, si veis que alguno de los programas, alguna de las etapas os interesa más, pues podemos hacer eso a futuro. Y como siempre, pues, oye, muchísimas gracias, ¿no? Porque creo que este vídeo ha salido un poquito más largo de lo que yo quería. Y ya, pues nos vamos viendo, nos vamos oyendo y ojalá vosotros escribáis y nos vayamos comunicando. Así que muchísimas gracias y un abrazo, gente. Hasta luego. El fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Crom, Crom que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Crom y le arrebataron el enigma del acero. Crom se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos.
Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar.